Rusia. RT. 10 de noviembre de 2025. Trump revela el futuro de los aranceles contra la India. La billetera de Zelensky huye de Kiev. Sospechas del FBI, corrupción y el rol de Timur Mindich en la cúpula política. Más noticias. Es más fácil rendirse soldados ucranianos o soldado ucraniano sobre la imposibilidad de romper el cerco en una ciudad estratégica. Trump. El mundo es Estados Unidos. Realidad, no retórica, así revoluciona China la defensa antimisiles global. Implicado en escándalo de corrupción en Ucrania, se queja de lo difícil que es cargar 1,6 millones de dólares. Corrupción y reproches derrumba el sueño europeo de Ucrania. Trump cuenta otra vez cómo convirtió a Ucrania en un negocio rentable. Vídeo, momento exacto de la mortal explosión en la India. El Senado de Estados Unidos vota a favor de poner fin al cierre del gobierno. Nadie sabe qué son los imanes, la clase particular de Trump sobre por qué confrontó a China. Imagen épicas del imparable avance ruso y la toma de posiciones enemigas. Más noticias. Maduro revela lo que haría la clase obrera en caso de una agresión armada de Estados Unidos. Trump, el mundo estaba en llamas. Warren Buffett anuncia que se quedará en silencio. Colombia exige a Estados Unidos que aclare una foto diseñada con inteligencia artificial de Petro en prisión. Líder sirio define a su país como un aliado geopolítico de Estados Unidos. Un país norafricano descubre un yacimiento de gas. 103 años, el insólito tiempo de espera promedio para que reparen las calles en este país europeo. Revolución en la reparación de dientes. Crean un gel que regenera el esmalte dental. Comida hecha de orina de astronautas. El nuevo proyecto de la Agencia Espacial Europea. Más noticias. Alerta por el bambú japonés que florece cada 120 años. ¿Por qué preocuparse? La historia del único hombre enterrado fuera del planeta Tierra. El consumo de alcohol en la juventud podría impulsar la carrera profesional, afirma una investigación. La Unión Europea dice que no roba, sino congela. China. CGTN. Se ha publicado un libro sobre el pensamiento económico del presidente de China, Xi Jinping. También primeros Juegos Nacionales con 3 cosedes en China son inaugurados con esplendor y con unidad. Xi Jinping felicita a Ouattara por reelección como presidente de Côte d'Ivoire. Más noticias. El presidente chino se reúne con representantes reconocidos por su contribución al deporte en China y también con la presidenta del COI y el presidente honorario del COI en Guangzhou. La tormenta comienza a debilitarse tras dejar al menos 4 muertos en Filipinas. China anuncia nuevas medidas para impulsar la inversión privada. Más noticias. China acoge esfuerzos de la Unión Europea sobre cuestión de Nexperia. La CIIE 2025 de 6 días concluye este lunes con resultados fructíferos. La cumbre de Punzeng en la Conferencia Mundial de Internet 2025 concluye con importantes logros. Más noticias dentro del medio. China. Cancillería china expresa su oposición a las declaraciones de la primera ministra japonesa sobre la isla china de Taiwán. Irán. Hispan TV. Petro advierte codicia de recursos naturales amenaza a Colombia y a Venezuela. Cuba destaca avances en cumbre CELAC-Unión Europea y exige condena al militarismo de Estados Unidos en el Caribe. Sudán, el campo de batalla oculto del imperio por el oro. Puertos, poder y dominación. Más noticias. Irán y la construcción política de una identidad compleja. Las noticias dentro del medio. Irán lanzará 3 satélites de fabricación nacional en los próximos meses. Agencia Espacial de Irán, ISA. Descubre Irán, Jorasán del Sur, nuevo corazón minero de Irán. Soldados israelíes revelan asesinatos indiscriminados en Gaza por decisión propia. Petro llama a consultas a su embajador en Estados Unidos por un irrespeto brutal. Más noticias. Irán no ha enviado ningún mensaje a Estados Unidos sobre las sanciones o respecto al levantamiento de las sanciones. Turquía. TRT.
Cisjordania ocupada bajo ataque, violencia de colonos israelíes ilegales alcanza récord de décadas. Fortalecer Turquía es honrar al legado de Ataturk, Erdogan, al conmemorar al fundador de la República. La COP30 arranca en Brasil entre la urgencia climática, el negacionismo y las ausencias. Esas son las claves. Es difícil tener una vida digna, así impacta el cambio climático a barrios humildes de Argentina. No es un acuerdo definitivo que hay detrás de la tregua comercial entre Estados Unidos y China. Triunfo de Zoran Mamdani, revolución a Nueva York. Taxistas y trabajadores reclaman poder en la Gran Manzana. Sudán, desangrado. Miles de desplazados mientras la violencia aumenta en Darfur y Kordofán. La contienda entre Estados Unidos y China no es simplemente una lucha de poder, sino un choque de sociedades. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Siria emite declaración sobre encuentro entre presidente al-Sarraj y Trump. Más noticias. Inauguran en Siria Festival de la Miel con la participación de 65 empresas. Más noticias dentro del medio. Presidente al-Sarraj y Trump sostienen conversaciones en la Casa Blanca. Crisis humanitaria en Gaza. Casi 2 millones de palestinos carecen de refugio seguro. Siria participa en la 38 sesión del Consejo de Ministros Árabes de Transporte. El Líbano, con Almanar. Un funcionario de Hezbolá afirma que la exigencia estadounidense de desarme de la resistencia busca fragmentar el Líbano. Más noticias dentro del medio. Rusia, las sanciones contra dos de las mayores petroleras demuestran una vez más su ineficacia. Guerra 2024, día 49, drones y cohetes de la resistencia atacan objetivos israelíes claves. Nueva escalada de ataques israelíes en el sur del Líbano y la Bekaa. Irán a Occidente, nuestros misiles no son asunto vuestro. Más noticias dentro del medio. El nuevo jefe militar de Yemen renueva su compromiso con la resistencia de Gaza, listos para reanudar el total de las operaciones. Más noticias. El organismo rector de fútbol irlandés vota a favor de solicitar la exclusión de Israel de las competiciones europeas. Maduro, en la cumbre de la CELAC Unión Europea, no aceptaremos ninguna tutela y rechazamos la militarización del Caribe. Hamás insta a los mediadores a presionar a Israel por las violaciones del alto el fuego en Gaza. Venezuela. Telesur. Venezuela envía segundo barco con ayuda a Cuba tras paso del huracán Melissa. COP30, movimientos sociales critican hipocresía de países ricos frente a la crisis climática. Presidente Maduro, la ultraderecha venezolana ha desaparecido del escenario político. Israel asesinó a 271 personas desde inicio del alto el fuego en Gaza. Más noticias. Zaharova sobre escándalo de la BBC, noticias falsas a escala industrial. Explosión en Nueva Delhi deja 8 fallecidos. Juicio oral contra exministro cubano de Economía iniciará este 11 de noviembre. El medio de la isla, Cuba debate. Unión Eléctrica pronostica afectación de 1.525 megavatios en la máxima demanda de hoy. Tras el impacto de Melissa, Venezuela envía especialistas a Cuba para contribuir a la reconstrucción. Hashtag Fuerza Cuba. Bloqueo contra Cuba, freno económico o excusa para otros problemas. Nicaragua, el 19. Todos somos Daniel 80 y más. Hashtag celebramos un año más de vida del comandante Daniel Ortega. Academias de idiomas héroe. Brian Wilson supera los 10.000 protagonistas en Nicaragua. El Rosario recibe a delegación de CANRA como parte del seguimiento a la cooperación bilateral. Lucha contra la pobreza avanza. Honrar al comandante Carlos Fonseca es hacer realidad los sueños de las familias. Radio Argelia Internacional. 50 años de la invasión militar marroquí del Sáhara Occidental. Informe. La resolución 2779 no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Zafira, la última sultana de Argelia entre mito y realidad. Conmemoración en Argelia del 71 aniversario de la Guerra de Liberación, una epopeya gloriosa. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. Sáhara Occidental, la ONU acusa recibo de las propuestas ampliadas del Frente Polisario. Soberanía, seguridad y equilibrio en el Magreb. Witkoff, sobre Argelia y Marruecos. En 60 días tenemos un acuerdo de paz entre los dos países, ya van 30 o más. Marruecos estrena en el Sáhara Occidental un nuevo dron kamikaze desarrollado en Israel. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustancias,
información no tendrás. 10 de noviembre de 2025 vamos a analizar un medio ruso, Sputnik, y las noticias que hay en ella. Eso es lo que piensan los británicos sobre la BBC según encuesta. Ya sabemos el escándalo donde el derecho a la información y la libertad de prensa está totalmente vulnerada. Sobre todo en Occidente, no sabemos en el otro lado, pero en Occidente queda claro. Menos de la mitad de los estadounidenses confían en su gobierno federal, indica sondeo. Pues nada, suerte. Yo no lo veo, veo todavía menos. El Senado de Estados Unidos vota a favor de terminar con el cierre del gobierno federal, es decir, que ya intentar hacer un acuerdo de un nuevo presupuesto general. Recordemos que es esto. Hay un cierre de gobierno federal, ¿por qué? Porque no hay acuerdo para los nuevos presupuestos generales. Al no haber acuerdo para los nuevos presupuestos generales ni presentarlos, pues lo que se hace es prorrogar el presupuesto general anterior, pero sin las modificaciones presupuestarias, modificaciones que se adaptan a servicios que sobre la marcha se han necesitado o no, o se han hecho mamandurria. En definitiva, todos esos servicios están fuera, hay muchísima gente sin cobrar. Y uno de los afectados, por ejemplo, es, sin lugar a dudas, los veteranos y sus familias, incluso los de la Army y sus familias, los de la Armada. ¿Por qué? Porque su caja de ahorros cerró y solo se podía comprar a crédito, te obligaban a aplicar el crédito. Muchas familias no lo tienen, no tienen límite de crédito y no se han visto ni así ni antes y no tienen ni para comer. Por primera vez en 20 años Estados Unidos envía a sus Fuerzas Armadas a las selvas de Panamá para entrenamiento. Pues muchísima suerte porque las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ni son lo que eran ni nunca fueron lo que dijeron. Pekín endurece controles sobre precursores para elaborar fentanilo. Ah, mira, fentanilo, droga inventada por el anglo. Ecuador apunta hacia una reforma política. ¿Qué partidos estarían en riesgo de desaparecer? La política de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela tiene una naturaleza bélica y de agresión. Raíces de de la operación especial militar rusa, la historia del conflicto ucraniano, que ya es hora de que escuchemos la verdad y no vayamos, vamos a estar en esto, no vayamos, por favor, lo que estamos viendo en Europa, a creernos lo que ponen los titulares de esta prensa, como la BBC y CNN y todos sus cachorros. ¿Eh? ¿Qué es lo que hay en el conflicto ucraniano? En el conflicto ucraniano hay una división o un intento de dividir para exterminar la Unión Soviética por medio de agentes internos infiltrados, como por ejemplo un Khrushchev o un Gorbachev o un Yeltsin. Un Khrushchev, por ejemplo, que nada más y nada menos que era de Crimea y que separa toda esa zona de Ucrania, etcétera, hacia una provincia determinada como precursora de luego con Gorbachev decir, bueno, que cada uno se erija en autodeterminación y mientras tanto la zona de Ucrania había sido una zona de pogromos, había sido una zona donde Polonia también y otros países como Alemania en la Segunda Guerra Mundial provocó más de 2 millones de nazis que quedaron luego como títeres como pollos sin cabeza, como títeres sin amo de las cuerdas. Y ahí empezó la operación desde la diáspora ucraniana en Chicago para controlar el gobierno en diferentes golpes de Estado. El último golpe de Estado terminó siendo luego un golpe de Estado duro porque le habían colado a la mujer desde la Universidad de Chicago al señor y el golpe de Estado duro terminó hasta quemando personas vivas y haciendo la barbaridad que se hizo de nuevo en la Casa de los Sindicatos de Odessa. Nunca Crimea fue de Ucrania, eso no está fuera de discusión, y Ucrania es Rusia. Pero lo que ha hecho la OTAN es intentar asesinar eslavos lo más posible para que quedaran 4 alemanes, que era lo que había el régimen de Kiev, esos 4 alemanes nazis desarrollando su nazismo, no neonazismo, nazismo, porque hasta condecoran a Stefan Banderas y es un epicentro donde se ha torturado y se saben métodos de tortura durante la Segunda Guerra Mundial superiores a cualquier otro y alabados en la Operación Barbarroja por Estados Unidos, que es quien está detrás de Hitler. Y en toda esta jugada, y el anglo, por supuesto, porque Churchill, el depravado de Churchill no es moco de pavo, y en toda esta jugada lo que vimos pues es un genocidio de eslavos. Entonces el Donbass directamente, para supervivencia después de una guerra civil cruenta que le impone la OTAN, se autodetermina y pide ayuda a Rusia. Y Rusia, que está
viendo cómo le están poniendo los cohetes en su frontera, cómo está viendo que hay pandemias muy raras y hay un montón y un entramado de laboratorios de cultivo de armas biológicas terribles en Ucrania, todas a nombre del hijo de Biden, curiosamente, pues que mientras hijo de Biden estaba completamente drogado con crack, marihuana sintética crack cada 15 minutos y Biden cogido por los huevos, no Biden, la mujer, porque Biden no sabía ni dónde estaba y hemos tenido un cuadro dantesco. Entonces aquí lo que vemos es una guerra proxy, aprovechando una guerra civil donde Rusia ha ayudado al Donbass a liberarse completamente, que el Donbass se autodeterminó, Crimea se autodeterminó y Odessa está deseando autodeterminarse porque están todos los nazis ahí asesinando sin parar desde ya el tema de la Casa de los Sindicatos, del sindicato de allí. Y eso es lo que estamos viendo. Y todo eso lo aprovecha Estados Unidos para ganar dinero, no Estados Unidos, ojalá en el interés general, los intereses particulares de la armamentística, una armamentística defectuosa, y lo único que hacemos los europeos es pagarle el cotarro a esta gente. Y ese es el problema que tenemos. Europa debe desligarse de esto, debe de venir la paz, debe de quitarse el genocidio de eslavos contra eslavos y se ha de respetar que Rusia es el país más grande del mundo, sea Unión Soviética o no, y dejar de intentar desgajarle cachos exclusivamente por intentar robarle el anglo sus recursos naturales y energéticos. Ya está bien, ya está bien. Un respeto también al ADN eslavo, que yo también lo tengo y lo respeto, por tanto, tengo varios. Este es uno de las líneas familiares y, y un respeto también a la historia y, por favor, la operación prólogo de reescritura de la historia de control del relato anglo de 1947 ya es hora de que se termine y no que se impulse con la inteligencia artificial y esta nueva burbuja tecnológica. Viva los ucranianos que los están masacrando por culpa de la OTAN, ¿eh? A las órdenes de quien ya sabemos, y viva Palestina libre del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no